Buenas. A fin de analizar este texto de Platón, vamos a abordarlo desde distintas aristas: la importancia asignada a la expresión, las acusaciones dirigidas contra Sócrates, su defensa contra éstas, el origen de su mala reputación, la justificación de su modo de vida y su alejamiento de la política, la condena que recibe y las palabras que dirige a quienes lo condenaron y a quienes no lo hicieron. En reiteradas oportunidades, Sócrates contrapone su forma de expresarse con la de sus acusadores, y de esa manera se desmarca de cierto proceder sofístico. De hecho, destaca que sus acusadores utilizan palabras persuasivas, pero no dicen nada verdadero. Al mismo tiempo, advierte y marca otra vez el contraste que lo que el jurado va a oír es la verdad, no frases bellas o adornadas para buscar convencer al auditorio. A tal punto descuida esta forma de expresión que anuncia que va a hablar del mismo modo que lo hace en el ágora, dado que es ajeno al modo de expresión utilizado en los tribunales, esto es, algo a lo que los sofistas estaban muy habituados. Sócrates debe defenderse de dos acusaciones. En realidad, se formula en su contra la acusación oficial, la que lo lleva al tribunal, pero además de esta, pesa sobre él una acusación anterior. Sócrates es difamado. ¿Por parte de quiénes? Es anónima, puesto que alude al tipo de rumores o habladurías que instalan a lo largo de los años cierto estereotipo o mala fama. Y esto es grave porque quien es víctima de este tipo de discursos no puede defenderse. Mucho más difícil para alguien como Sócrates, cuya forma de abordar los problemas, de buscar el conocimiento, es junto a su interlocutor, a través del diálogo. Pero, ¿de qué lo acusaban? Básicamente de investigar los mismos asuntos que los filósofos de la naturaleza y de actuar como un sofista. Y quienes se dedicaban a estas cuestiones, se añade, no creen en los dioses. Detengámonos en su defensa. Sócrates resume los conceptos que se dijeron sobre él durante muchos años y les da forma de acusación. Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a otros. De cara a esto, declara que no tiene nada que ver con esos conocimientos y presenta como testigos a aquellos que lo escucharon dialogar. También aclara que no profesa la enseñanza ni cobra por dejarse oír y así vuelve a distanciarse de los sofistas. A este respecto, Sócrates traza una analogía. A la hora de criar caballos debe contratarse a un cuidador que los haga buenos en su condición natural. Por ello, el criador debería ser un conocedor de caballos o un agricultor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este razonamiento es trasladado a los hombres? ¿A quiénes habría que contratar? En otras palabras, ¿quién es conocedor de esta clase de perfección, de la humana, de la política? Sócrates responde que no sabe nada de esas cosas. Seguidamente, Sócrates explica que adquirió su mala fama por cierta sabiduría. ¿Cómo? El dios Apolo, a través de la Pitia en el oráculo de Delfos, respondió, al ser interrogado, que Sócrates era el hombre más sabio, a pesar de que Sócrates no se consideraba a sí mismo sabio. En virtud de la confusión que esto le generó, se inclinó a una investigación relacionada con las palabras del oráculo y se puso a examinar a sus conciudadanos, a políticos, poetas y artesanos. Al hacerlo, experimentó que otras muchas personas creían ser sabias, pero, en realidad, no lo eran. A consecuencia de esta interrogación que desnudaba la presunción de conocimiento de sus conciudadanos, Sócrates se fue ganando la enemistad de muchos de ellos. Pero, ¿Sócrates era muy distinto que los hombres a los que interrogaba?
tenían en común que ni uno ni otro sabían algo que tuviera verdadero valor, pero esos hombres creían saber algo y no lo sabían. En cambio, Sócrates no sabía, pero tampoco creía saber. Y en eso radicaba su sabiduría, en no creer saber lo que no se sabe. Así, su mala fama se incrementa. A esto hay que añadir, por un lado, que dado que se ocupó íntegramente en servir al Dios, no tuvo tiempo de realizar ningún asunto de la ciudad digno de mención, y es así que vive en la pobreza. Por el otro, que los jóvenes que lo acompañan lo imitan, interrogando a quienes presumen ser sabios y los examinados por ellos se enojan con Sócrates, en vez de enojarse consigo mismos. Por esta razón, acusan a Sócrates de corromper a los jóvenes. Como consecuencia de estas calumnias, fue acusado por Meleto en nombre de los poetas, por Ánito en nombre de los políticos y por Licón de los oradores. ¿Cuál es la acusación oficial? Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Sócrates descompone la acusación en tres partes que desarrolla en diálogo con Meleto. Primera parte. Sócrates interroga a Meleto a fin de que le responda quién hace mejor a los jóvenes. Luego de varios intercambios, Meleto admite que todos, y allí es donde Sócrates puntualiza lo absurdo de esta conclusión. Para ello traza una analogía con la crianza de los caballos nuevamente. Sobre esto es también absurdo sostener que todos los hacen buenos menos uno. En rigor, sería una gran suerte para los jóvenes si uno solo los corrompe y los demás los ayudaran. De esto extrae la conclusión de que la educación de los jóvenes no es un tema que verdaderamente le preocupe a Meleto. Segunda parte. Acá se centra, entre otras cosas, en si ese supuesto daño que realiza a los jóvenes puede ser voluntario. El razonamiento es sencillo. Los que hacen mal corren el riesgo de recibir daño a cambio. De ahí que no tenga sentido que los corrompa voluntariamente. Por tanto, o efectivamente no los corrompe, o si los corrompe, no lo hace voluntariamente. Y si lo hace involuntariamente, deberían enseñarle en lugar de llevarlo a juicio. Tercera parte. Se ocupa del tema de los dioses y lleva a Meleto a una contradicción. ¿Cómo? Al mostrar a la vez que Meleto lo acusa de creer en los dioses de la ciudad, de no creer en los dioses de la ciudad, pero sí creer en que haya dioses porque enseña cosas relativas a divinidades. Por ende, Meleto lo acusa de no creer y creer al mismo tiempo en los dioses, puesto que cree en las divinidades. De esta manera, Sócrates concluye su defensa frente a la acusación oficial. Lo que condena a Sócrates no es la acusación de Meleto ni la de Ánito, sino la enemistad producida por su forma de vida, abocada a la interrogación de sus conciudadanos. Sin embargo, aunque ésta lo expone a la muerte, no está dispuesto a renunciar a ella. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace algo de provecho al obrar, solo debe considerar si hace cosas justas o injustas, si actúa como un hombre bueno o uno malo, y no si arriesga con ello su vida. Uno debe permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna más que la deshonra, porque lo malo y vergonzoso es cometer injusticia y desobedecer al que es mejor, sea un dios o un hombre. Por eso, del mismo modo que no abandonó el puesto de combate en la batalla, ahora no va a abandonar la orden del Dios, esto es, vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás. Sócrates lleva esto hasta tal punto de coherencia que si lo dejaran libre, pero con la condición de que no filosofe, les diría que va a obedecer al Dios más que a los atenienses y que hasta su último aliento no va a dejar de filosofar, de exhortar a cada uno a que se examine, a que se avergüence de preocuparse por obtener mayores riquezas y fama, pero no preocuparse por la verdad y por cómo su alma se vuelve mejor.
Justamente, eso es lo que manda el Dios y es el mayor bien que le puede brindar a la ciudad. Y una prueba de esta dedicación absoluta a la polis es su propia pobreza. De hecho, Sócrates tiene descuidados todos sus asuntos personales, pero se ocupa de lo de todos, intentando convencer a cada uno de que se preocupe por la virtud. Y lo hace sin cobrar, sin sacar ningún provecho. De esta manera, Sócrates desplaza el eje de la acusación. Sostiene que no se defiende a sí mismo, sino a la ciudad. ¿Por qué? Porque si lo condenan, pasarán el resto de la vida durmiendo, dado que les será difícil encontrar a otro que cumpla con su función de despertarlos. Por estas razones, Sócrates arguye que si lo condenaran a muerte, no lo dañarían a él, sino que se dañarían a sí mismos, porque no está permitido que un hombre bueno reciba daño de otro malo. En efecto, desterrar o matar son grandes daños, pero mucho peor es intentar condenar a muerte a un hombre injustamente. Finalmente agrega que temer a la muerte no es otra cosa que creerse sabio sin serlo. Llegados a este punto, surge una pregunta, fruto de una aparente contradicción. ¿Por qué, si a Sócrates le interesan tanto los asuntos de la ciudad, brinda sus enseñanzas de forma privada pero no ejerce la política? Sócrates presenta como respuesta un argumento sencillo. Si se hubiera metido en política, habría muerto hace tiempo y de esa forma no habría sido de provecho para nadie. ¿Por qué? Porque no es posible conservar la vida si uno se opone al pueblo a fin de intentar impedir que ocurran cosas injustas. Por ello, es imprescindible que el que luche por la justicia actúe de forma privada y no pública. Vinculado a este punto, a continuación hace una aclaración sumamente relevante en relación con su función educativa. Observa que no fue maestro de nadie y que cuando hablaba o reflexionaba, si alguien se acercaba a escucharlo, nunca se lo impidió a nadie. Seguidamente se desmarca de los sofistas al puntualizar que no dialoga a cambio de dinero, sino que se ofrece a todos, tanto para escuchar como para preguntar. De esta manera, añade, si alguna de las personas con las que ha conversado luego se comporta de forma honrada o no, no es algo de lo que le quepa responsabilidad, ya que, arguye, a ninguno de ellos les ofreció enseñanzas y además no dice en privado cosas diferentes que las que dice en público. Por último, a fin de reforzar su posición, invita a los discípulos allí presentes a que, si a él los corrompió o alguna vez los aconsejó en algo malo, se venguen, algo que no ocurre, puesto que todos ellos están dispuestos a ayudarlo. Frente a los cargos que se le imputan, Sócrates tiene dos opciones: o bien renunciar a su labor pasada y adoptar una actitud suplicante, o bien mantenerse firme con el riesgo seguro de ser condenado a muerte. Naturalmente se inclina por la segunda alternativa y decide no apelar a la compasión de los jueces, humillarse suplicando que lo absuelvan. ¿Por qué? Por un lado, porque no sería algo coherente que alguien que se distingue por su sabiduría y virtud se comporte de ese modo. Sería, dice, comportarse como las mujeres. Por el otro, porque no sería justo que lo absuelvan por haber suplicado, ya que los jueces deben juzgar con arreglo a las leyes. Ahora bien, dado que se trata de una acusación para la que no hay una sentencia predeterminada, en este tipo de casos, el tribunal solo puede elegir entre las dos propuestas de pena presentadas por el acusador y el acusado. Meleto propone la pena de muerte. Por tanto, a Sócrates le queda admitir la culpabilidad y solicitar una pena menor a la muerte, o no admitir su culpabilidad y exponerse a que el tribunal tuviera que elegir la pena de muerte propuesta por Meleto. ¿Qué hace Sócrates? Redobla la apuesta. Afirma que si debe proponer algo de acuerdo al merecimiento,
entonces se propone algo bueno, dado que abandonó todo por el bien de la gente. En concreto, se propone la manutención en el Pritaneo, lugar donde podían comer las personas a las que la ciudad juzgaba como sus benefactores, lo cual era un honor muy estimado, algo que, evidentemente, iba a ser rechazado y que lo conduciría a la muerte. Asimismo, observa que al no hacerle a nadie daño, no puede proponerse un daño contra sí mismo admitiendo alguna culpa. Sobre esto examina por qué razones podría llegar a admitir, como la mayoría de la gente, la culpa y así eludir la muerte. La razón principal sería el temor a la muerte. Pero Sócrates retoma lo que antes dijo sobre esta, que no sabe si es un bien o un mal, y razona de este modo. Para evitar la muerte, algo que no sabe si es bueno o malo, debe elegir algo, asumir la culpa, ir a prisión, pagar una multa o ser desterrado, que sí sabe con certeza que es un mal. Esto es, ante la alternativa del destierro, que le ahorra la muerte, pero que implica vivir alejado de sus conciudadanos, pero llevando una vida tranquila, o sea, sin filosofar, Sócrates se muestra renuente. Brinda dos razones. Una, aceptar eso sería desobedecer al Dios. Dos, esto equivaldría a privarse del mayor bien, que es tener conversaciones acerca de la virtud y los otros temas. En efecto, una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. Luego de la nueva votación que sentencia a Sócrates a muerte, éste dirige unas palabras a quienes lo condenaron y a quienes no lo condenaron. A los primeros les dice que no fue condenado por falta de palabras o capacidad para convencer, sino por falta de desvergüenza, por lamentarse o por no ponerse a llorar. Luego disminuye la gravedad de la condena y les dice que no debe evitarse la muerte a cualquier precio. A propósito de esto, añade que es más difícil evitar la maldad que la muerte. Por eso, los verdaderos condenados son sus jueces al incurrir en injusticia. Por último, lanza una advertencia. Eliminándolo, no evitarán tener que examinar su modo de vida, puesto que serán los jóvenes que él contenía quienes les exigirán explicaciones. Por tanto, en lugar de reprimir a los demás, deben prepararse para hacer lo mejor posible. A los segundos, a quienes no lo condenaron, les habla acerca de la muerte. Les cuenta que posiblemente lo que les sucedió, la condena, sea un bien, pero que esto no puede comprenderse si se cree que la muerte es un mal. ¿Lo es? Mantiene que es posible que la muerte sea un bien. ¿En qué sentido? Veamos. El asunto puede analizarse desde este ángulo. O bien el que está muerto no es nada, ni tiene sensación de nada, o bien la muerte es un cambio de morada para el alma de este lugar de aquí a otro lugar. Entonces, si es una ausencia de sensación y un sueño como cuando se duerme profundamente sin soñar, la muerte sería una ganancia maravillosa. La totalidad del tiempo no resultaría ser más que una sola noche. Si, en cambio, la muerte es como emigrar de aquí a otro lugar y allí están todos los que han muerto, ¿qué bien habría mayor que poder dialogar con ellos, estar en su compañía y examinarlos? En esta línea, el texto cierra con estas preciosas líneas donde reafirma la incertidumbre del porvenir y la no presunción de saber lo que no se sabe. Pero es ya hora de marcharos, yo a morir y vosotros a vivir. Quien de nosotros se dirija a una situación mejor es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Muchas gracias.